y lo que habéis escuchado hoy se ha cumplido. Bienvenido a Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común del Evangelio del domingo. Y sin más, ¿vamos con el texto? El texto que hoy vamos a comentar no se parece en nada al anterior. Recordemos que en el anterior Jesús manifestaba su gloria convirtiendo el agua en vino, devolviendo a un banquete, a una boda, o si queréis, a la vida misma, la alegría del vino de Dios. Hoy el contexto es otro. Nos dice el relato, según San Lucas, que Jesús va a volver a Nazaret, a la ciudad donde él se ha criado, y va a hacer un acto de siempre, el cual solía hacer con frecuencia, ir a la sinagoga. Y es en la sinagoga, en Nazaret, en la región de Galilea, una región pagana, donde Jesús va a proclamar el inicio de su nuevo ministerio mesiánico. Y lo hará utilizando el texto, poniendo en primera persona esa palabra, diciendo que el Espíritu de Dios está sobre él, que Dios le ha enviado para dar libertad a los cautivos, devolver la vista a los ciegos, proclamar la buena nueva a los pobres y anunciar un año de gracia del Señor. Es decir, Jesús se siente movido por el Espíritu y sabe que ese Espíritu le va a llevar a proclamar el reino de Dios en primer lugar a aquellas personas que más lo necesitan. Aquellas personas que el mismo sistema ritualista, judío, legalista había excluido. Jesús, según San Lucas, en este inicio de su ministerio mesiánico, no se va a centrar en los que ya creían, no se va a centrar en los que ya practicaban la ley, no se va a centrar en aquellos que tenían ya una cierta autoridad en lo religioso o simplemente que eran personas fieles y devotas. Jesús va a ir por los últimos, por los necesitados, por aquellos que un sistema religioso les había prohibido la posibilidad de acercarse, a disfrutar, a ver, a palpar el rostro de un Dios que los quiere, que los amaba y que también formaban parte de ese rebaño de élites. ¿Y cómo acabará el relato? Nos va a contar San Lucas que la gente que estaba en la sinagoga tenía los ojos fijos en Jesús. Y él va a concluir diciendo: esto que acabáis de escuchar hoy se ha cumplido. Es decir, Jesús va a proclamar solemnemente que todo lo que había hablado el Antiguo Testamento en su persona se ha hecho realidad. Se ha cumplido. Dios ha venido, Dios ha traído la autoridad misma en su persona. En su ministerio mesiánico se está cumpliendo la voluntad de Dios. Como comprenderéis, el choque cultural, como comprenderéis, las reacciones fueron encontradas, porque de esperar un Mesías, de esperar un enviado de Dios, sería en otro contexto, un Mesías poderoso, un Mesías liberador de la carga que suponía el Imperio Romano, un Mesías triunfante que pusiera el nacionalismo judío en primer lugar. Y Jesús va a decir todo lo contrario. Él ha venido por los pobres, por los últimos, por los que no tienen vista, por los que no pueden oír. Y a todos ellos les ha dicho: vengo a traeros el amor de Dios en primer lugar y a partir de vosotros a la humanidad. Es decir, Jesús en este ministerio está cambiando, está subvertiendo el orden de las cosas y está poniendo en primer lugar a los últimos para llegar a toda la humanidad. Después de leer el texto, ahora ya nos podemos situar en las conclusiones. Jesús nos dice que nos ha traído la libertad
de parte de Dios. ¿Cómo? Dando la vista al ciego, haciendo oír al sordo, devolviendo la libertad a los cautivos y anunciando el año de gracia del Señor. ¿Para qué ha venido Dios entonces? Simplemente para liberarnos, para traernos de parte de Dios esa gracia que nos haga ser personas, hijos de Él. Cuando hablamos de liberación, podemos jugar con dualismos. A lo mejor nos propone Dios una liberación simplemente espiritual, de nuestras cadenas interiores, de nuestro pasado, de nuestras frustraciones, una dimensión espiritualista. O también podríamos caer en otro extremo. Al parecer el cristianismo vendría a ser así como una gran ONG que solo nos viene a ayudar a tener un mejor vivir, nos ayuda a tener mejores condiciones de vida. Ni un extremo ni el otro. ¿Por qué? Porque el ser humano es una única unidad. Somos espíritu en un cuerpo material. Por tanto, nuestra liberación, la cual nos propone el Evangelio, es integral. La primera liberación, evidentemente, o la raíz de todas las liberaciones, siempre será el pecado, que nos esclaviza, que nos aparta de Dios. Ese pecado que se puede resumir a veces en nuestro ego, en nuestros deseos de venganza, el no saber aceptar el amor, el perdón, por ejemplo. Pero también Jesús, cuando nos dice que nos viene a liberar, nos está diciendo: os vengo a traer de Dios una oferta nueva, un proyecto distinto, para que seáis hijos míos en el Espíritu. Es decir, Dios nos quiere, hombres y mujeres libres, asumiendo nuestra integridad de vida, nuestros problemas materiales y nuestros problemas espirituales, porque ambos existen. No resolvemos uno si dejamos el otro. Queridos amigos, amigas, y yo creo que la historia de la Iglesia, de las misiones, allí donde la Iglesia se ha instalado, lo digo de todas las confesiones cristianas, allí donde la Iglesia, donde el Evangelio ha llegado, el Evangelio siempre ha traído ambas dimensiones unidas, no las puede separar. Allí donde ha llevado la palabra de Dios, donde ha llevado los sacramentos, las celebraciones, a la par, la Iglesia también ha traído la educación, la cultura, obras sociales, hospitales, se ha preocupado de los pobres. Y esto hasta el día de hoy. Yo no conozco ninguna parroquia cristiana, por ejemplo, donde solo su dimensión sea la celebración de los sacramentos. Todas tienen una dimensión social, apostólica, cáritas, ayudar a las familias en necesidades, llevar la comunión a los enfermos, atender en los despachos parroquiales a aquellos que simplemente quieren ser escuchados. Es decir, y con esto voy resumiendo, el ser humano es uno, Dios nos viene a traer la liberación de nuestra integridad, cuerpo y alma, y a eso mismo nos invita Dios, que llevemos esa liberación al mundo entero, sanando las dolencias, sanando las frustraciones, sanando todo tipo de mal, y también, como no, construyendo, trabajando por una sociedad donde el bienestar, donde la dignidad alcance a todos los seres humanos. Desde Salamanca, Ciudad de la Cultura, te deseo, amigo, amiga, que tengas un feliz domingo en familia y una bella semana. Y a ver si pronto coincidimos. Nos vemos.